La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Amén. Quiero que leamos la palabra del Señor en esta noche. Abra su Biblia en el Salmo 101. Salmo 101 y versículo 6. Vamos a centrar ahí para estudiar la palabra en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la Escritura de la siguiente manera. Voy a leer acá una versión de la Biblia de las Américas, y yo sé que ustedes tienen la mayoría tienen otra versión. Dice: mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra, para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá, dice el Señor. Amén. Oramos al Señor. Padre, que estás en gloria, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tu misericordia, Señor, se ha extendido de tal manera que muchos, Señor, han de venir delante de ti. Aquellos que aún no te conocen, sabemos, Señor, que han de venir a tus pies. Tu palabra sigue siendo pregonada en todo lugar. Te pedimos, Señor, en esta noche por las peticiones que han sido puestas delante de tu presencia, para que tú hagas una obra poderosa en la vida de Ever Pérez. Tú tienes poder, Señor. Si él cree, si tan solo puede creer, dice tu palabra, puede ser libre de ese vicio, Señor, por el cual está atormentado, está, Señor, teniendo problemas en su vida corporal, física. Ayúdale, extiende tu mano de poder sobre él y haz una obra preciosa en su vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que tu palabra, Señor, en esta noche podamos transmitirla con unción de tu Espíritu Santo, que tu pueblo, Señor, pueda recibirla con gozo, con alegría de corazón, podamos asimilarla, podamos atesorarla y tener, Señor, una claridad de lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús seamos cada uno fortalecidos. Sí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús lo creemos. Amén y amén. Amados, en el texto que hemos leído, escrito por David, un siervo amado del Señor, un siervo que dice la Escritura que era conforme el corazón de Dios. Él deja estas palabras escritas, inspiradas por el Espíritu de Dios mismo. Mis ojos, dice el Señor, estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. ¿Quiénes son esos fieles? ¿Quiénes son los que han de morar con él? Ahí lo dice. Los que andan en camino de integridad. Y no solo dice que va a morar con él, sino también le servirá. Entenderíamos a la luz de la palabra
Al hablar de integridad, es muy amplio. Y nos tardaríamos mucho en explicar muchas cosas. Pero en esta noche solo quisiera enfocarme en algunos aspectos relevantes que son para nuestra vida espiritual. Que podamos tomar de ahí el ejemplo mismo en sí de nuestro Señor Jesucristo, y luego sobre la instrucción apostólica en las cartas del apóstol Pablo de cómo debemos conducirnos para saber y conocer si andamos en el camino de la integridad o no lo andamos. Y si no lo andamos, debemos procurarlo, debemos anhelarlo. En ese sentido, entonces la integridad produce algo. Cuando la persona anda en integridad se produce algo. Pero antes quisiera hacer notar que cuando se habla de integridad podemos entender aquella persona que es intachable, que es honesta, que es sensata, que se conduce con una cultura moral y ética ordenada, y en sí que lleva o tiene un patrón de conducta de buenas obras y que busca la perfección. Y eso está plasmado en la Escritura. Entonces la integridad produce contentamiento. Y aquí, al hablar de contentamiento, el primero que se contentó en el nuevo pacto, en la nueva era del nuevo pacto, hablando directamente del Señor Jesucristo, es el Padre Celestial. Según Isaías 42, capítulo 42 y verso 1, ahí dice el Señor que hablando de Jesucristo, dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Se refiere a Cristo, porque Isaías lo escribe proféticamente hablando antes del advenimiento de Cristo. Pero también vemos en Mateo capítulo 3 verso 17 que Dios Padre confirma esa palabra cuando el Señor se presenta ante Juan el Bautista para ser bautizado. Y Juan le dice: pero yo tengo que bautizarte a ti, en lugar que tú me bautices a mí. El Señor le tiene que responder y le dice: es necesario cumplir la voluntad de mi Padre. Significa obediencia. Ahí se empieza a ver la integridad, en este caso del Señor Jesús, que Él empezó a obedecer el mandato de su Padre, para cual lo había enviado a la tierra. Y ese fue un principio en el que el Señor entonces le dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, dice ese pasaje, después de que Cristo sale de las aguas. La integridad entonces produce contentamiento,
la integridad permite morar en la presencia de Dios. Si usted lee conmigo el Salmo 15, ahí corra un poquito su Biblia, 15:1, mire lo que dice. Dice el salmista: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia. Y empieza a decir las demás características o aspectos de cómo el hombre que es íntegro va a morar o va a habitar en la presencia de Dios. El que no calumnia, el que no hace mal a su prójimo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor, el que aún jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da interés ni acepta soborno contra el inocente, dice: el que hace estas cosas permanecerá firme. Está hablando de una persona íntegra. Está hablando de un hijo de Dios íntegro, que si tiene esas características, dice entonces que va a morar o va a habitar en su tabernáculo. En otra versión dirá en su santo templo. ¿Qué más produce la integridad? El Salmo 33:1, leámoslo. Salmo 33:1. La alabanza es hermosa en los íntegros. Oiga, cantad de júbilo en el Señor, oh justos. Apropiada es para los rectos la alabanza. Cuando caminamos en integridad, cuando caminamos en justicia, cuando obramos en justicia, podemos alabar al Señor con toda libertad. Podemos alabar al Señor con todo nuestro corazón. Y en el momento que usted y yo empezamos a alabar, empezamos a sentir su presencia. Empezamos a sentir la llenura del Espíritu en nosotros, que a veces nos hace hasta temblar o nos hace hasta llorar, nos hace reír, nos hace gritar, nos hace saltar, qué sé yo más. Porque caminamos como Él quiere que caminemos. Por eso dice este salmo: apropiada es para los rectos la alabanza. ¿Qué más produce la integridad? Dice Proverbios 10:29, lo puede leer ahí. Produce confianza. En una persona íntegra produce confianza. La fortaleza para el íntegro es el camino del Señor. Cuando confiamos en el Señor, creemos en el Señor porque caminamos en integridad. Entonces nos da confianza. Podemos hablar con el Señor abiertamente. Podemos decirle a Él todas nuestras necesidades, pedirle todo lo que nosotros necesitamos, y dice la Escritura que todo lo que pidamos se nos dará
Si lo pedimos con fe, si lo pedimos siendo y caminando en integridad. Proverbios 11:3. La integridad produce dirección. Dice, la integridad de los rectos los guiará. La integridad de los rectos los guiará. El caminar en integridad, tenemos esa confianza de caminar seguros. El Espíritu Santo, dice la palabra, que el Señor lo dejó en nosotros para guiarnos, para llevarnos a toda verdad, para enseñarnos, para instruirnos. ¿Qué más produce la integridad? Proverbios 27 dice que la integridad conlleva una poderosa descendencia. El justo anda en integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. Quiere decir que aún nuestros hijos alcanzarán las bendiciones de nosotros como padres cuando andamos en camino de integridad. Jesús es el ejemplo perfecto de un hombre íntegro. Porque él, después de ser bautizado, dice la Escritura, fue al desierto y ayunó 40 días, 40 noches. Y se le presentó Satanás, que el Señor lo reprenda, para tentarle. Pero, ¿por qué más cree usted que se le presentó? ¿Solamente para tentarle? No. La intención de él también era destruirlo en su integridad. Recordemos que al final de tanto de lo que lo estaba tentando, él le pidió que lo adorara. Él agotó sus últimas balas y dijo, ahora sí cae y ahora sí lo voy a destruir. Porque le pidió que lo adorara. Pero Cristo se mantuvo firme, se mantuvo íntegro. Él sabía de dónde venía, a qué venía y que tenía que cumplir la voluntad del Padre. Y entonces le tiene que decir, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vemos entonces que Cristo fue un hombre íntegro, completo, lleno del Espíritu Santo, que no se quebraba ante nada. Y teniendo este mismo cuerpo que hoy nosotros tenemos, venció en esa tentación. Eso significa entonces que para usted y para mí vamos a llegar a tener tentaciones, vamos a llegar a tener ofertas, qué sé yo, de qué tipo. Hoy está muy de moda la corrupción, ¿verdad? Pero si usted y yo nos mantenemos firmes en la fe, nos mantenemos firmes en nuestra convicción, en quién hemos creído, entonces somos personas
cristianas, hijos de Dios, íntegros, que nada nos va a hacer desmayar, ni caer en actos de corrupción, ni nada por el estilo, que es lo que el Señor quiere para nosotros. En 2 Corintios 5:17 dice el Señor, o dice el apóstol Pablo: todas las cosas son hechas nuevas. Está hablando de la nueva criatura. Está hablando de una nueva creación, del hombre nuevo. Y eso significa que cuando venimos al Señor empieza en nosotros un proceso que nos va a llevar poco a poco a ser hombres íntegros, porque ya todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y si tenemos bien claro esa palabra, entonces tenemos que caminar en el camino de integridad. Dice Efesios 1:4-8 que fuimos escogidos. De parte del Señor. Quiere decir que no es casualidad que usted y yo estemos hoy aquí, sino que fuimos escogidos aún antes de la fundación del mundo. Donde le conocimos, Él lo sabe. Por eso estamos hoy aquí. Y por eso Él demanda de nosotros caminar en integridad. Romanos 8, versos 29 y 30, también dice que de antemano nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Hemos sido justificados, hemos sido santificados por medio de Él y ya, fíjese, ya nos ve Él glorificados. Porque nosotros tenemos que llegar a dar la estatura del varón perfecto. ¿Y cómo la vamos a llegar a dar? Caminando en integridad, buscando la perfección. Por eso Pablo dice en Efesios que el Señor dejó instituidos los ministerios para edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia, para que lleguemos a dar la estatura, para que lleguemos a dar la medida del varón perfecto. El Señor ya nos ve a nosotros glorificados a la manera de Él. ¿Se imagina usted cuando el Señor resucitó y se presentó ante sus discípulos? El asombro que tuvieron y lo vieron a Él, platicaba con ellos, comía con ellos. Así nos ve el Señor ya. A su amada, la iglesia, por la cual viene pronto. Pero para ello tenemos que caminar en integridad. 2 Corintios 3:18 dice que estamos siendo transformados de gloria en gloria. Vamos en un proceso hacia la eternidad. En Filipenses 2:12 al 13, Pablo dice: ocupaos
en vuestra salvación. Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer. Déjeme decirle que el servir al Señor, el que usted y yo tengamos el privilegio de servir en la obra del Señor, es parte de caminar en esa integridad. Es parte de que nos vayamos a encontrar en batallas difíciles, quizá en aflicciones, quizá en luchas, quizá en enfermedades, pero debemos mantenernos firmes en nuestra fe y no claudicar. Y eso nos va a hacer caminar siempre en integridad. Porque el Señor dice claramente en el Salmo que leímos: mis ojos estarán puestos en los que caminan en integridad. Hemos sido llamados de parte de Él, cada quien en su tiempo, por supuesto. No todos hemos sido llamados juntos, pero cada uno de nosotros hemos sido llamados en el tiempo de Él. Por eso hoy estamos reunidos aquí. Pero dice la Escritura que hasta que se complete el número de los que han de ser salvos, entonces aparecerá el Señor por su amada. Mientras tanto, nos toca a nosotros batallar, luchar, seguir pregonando el Evangelio que un día nos fue presentado y que lo aceptamos. Aceptamos a Él con todo nuestro corazón. Ante todo, amar a Dios, porque Él nos amó primero. ¿Cuántos le aman? Y si le aman, denle una ofrenda de palmas a Él. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Quiero dejar en su corazón algunos versos de la Escritura que confirman esta palabra. Colosenses 3:17 dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Eso es caminar en integridad. Hay un pasaje en Hechos capítulo 5, verso 29 que dice, ahí vemos que se define una integridad de Pedro y los apóstoles. Y ellos dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué dijeron ellos eso? Porque les querían evitar pregonar el Evangelio del Señor. Les estaban evitando pregonar el Evangelio. Entonces Pedro se puso en pie, tomó autoridad, él y los apóstoles, y dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y los que los estaban acusando eran los religiosos de la época. Debemos tener convicción nosotros que el Señor está con nosotros y Él no nos va a dejar. En Santiago capítulo 5, verso 12, dice la Escritura: sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra,
ni con ningún otro juramento. Antes bien sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Definición. El hombre que camina en integridad debe ser definido. Debe decir sí o debe decir no. El amor también juega un aspecto muy importante en nosotros como cristianos. Dice en 1 Juan 3, 17 y 18, escribe el apóstol aquí: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? El amor nunca se agotará. El amor nunca se acabará. Todo pasará. Pero el amor de Dios permanece para siempre. Y ese amor está sembrado en ti y está sembrado en mí. Por lo tanto, nosotros debemos de actuar en amor. Y al actuar en amor, estamos caminando en integridad delante de nuestro Padre. Santiago 2:17 dice: así también la fe por sí misma no tiene obra, si no tiene obras, es muerta. No que por hacer obras nos vayamos a salvar, pero tenemos que accionar. Tenemos que caminar accionando en hacer buenas obras. Porque haciendo buenas obras estamos caminando en integridad. Efesios 4, verso 29 dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según sea la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Debemos tener cuidado entonces con lo que expresamos, con lo que sale de nuestras pláticas, qué es lo que comentamos. Si comentamos cosas que no son edificantes, por ejemplo, chismes, habladurías, como dice Pablo, que las evitemos. No estamos caminando en integridad. Pero el hombre íntegro, dice aquí la palabra, que no le deben salir de su boca ninguna palabra mala. Mala significa algo que haga daño, algo que no edifique al hermano o a la hermana. La confianza en Dios es parte de la integridad. Proverbios 3, 5 y 6. Dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Otra versión dice prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No actuemos entonces y no caminemos conforme nuestro razonamiento. Muchas veces tomamos acciones ligeras. Y al tomar acciones ligeras, caemos en errores. Y de todos modos tenemos que recapacitar y volver al orden. Por eso dice aquí que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón. No le confiemos a medias. ¿Sabe por qué le digo no le confiemos a medias? Porque Él nos conoce. Él conoce lo más profundo de nuestro ser.
Cuando Caín le llevó la ofrenda, que era de lo mejor, igual que la de Abel, no vio con agrado la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el corazón de Caín era malo. Entonces, andemos con prudencia, confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestros propios entendimientos o razonamiento, sino que reconozcamos sus caminos, porque los caminos del Señor son mejores que los que nosotros podamos escoger. Gloria a Dios. Filipenses 1:6, para ir ya terminando. Dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Empezó en nosotros una obra regeneradora, una obra que restaurará nuestra vida para siempre, porque el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, dice la Escritura que Él hizo un solo sacrificio de una vez y para siempre, no lo hizo a medias. Entonces, cuando tú y yo venimos al Señor, Él nos tomó, nos hizo su propiedad, nos liberó, nos sacó del pecado, de la inmundicia, para hacernos libres y libres de una vez y para siempre. Por eso ya no podemos regresar. Aleluya. Porque esa obra que Él empezó en nosotros, esa restauración que Él empezó en nosotros, la nueva creación, la nueva criatura que tú y yo hoy tenemos ese privilegio de estar siendo restaurados por parte de Él, ya no se va a volver a dar, hermano. Ya no va a haber otra oportunidad en la humanidad. Porque Cristo solamente lo hizo una vez y para siempre. Y Él nos perfeccionará. Oiga, por eso es que el Espíritu Santo hoy está trabajando en cada uno de nosotros y nos está llevando poco a poco hasta que el día sea perfecto. Y entonces le veremos y entonces estaremos con Él. ¿Cuántos lo creen? Dice, Mateo 24:45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a tiempo? Si alguno me sirve, dice el Señor, Juan 12:26, que me siga. Y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Y el servidor tiene que ser íntegro. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. ¿Qué significa? Que si nosotros como siervos le honramos aquí en la tierra, Él nos honrará en el día postrero. Y también dejó dicho el Señor, si me voy y preparo un lugar para vosotros,
vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. ¿A quiénes? A los íntegros. Otro pasaje, Juan 17:24 dice: Padre, dijo el Señor, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Los íntegros veremos su gloria. Los íntegros estaremos en su presencia. Apocalipsis 21:3 dice: entonces oí una gran voz que decía desde el trono: y aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Miremos esa promesa. Por eso es que Él tiene puestos los ojos sobre los que caminemos en integridad. Hay muchas facetas más que hablan de este tema, pero el tiempo se nos es corto. Pero con los pasajes, hermano, que hemos leído, creo que podemos ir entendiendo que lo que el Señor nos pide a nosotros es que seamos fieles. Seamos fieles y que caminemos como Él quiere que caminemos. Que tomemos de Él la palabra de verdad, las promesas que Él nos ha dado, las hagamos nuestras por medio de la fe. Yo no sé qué es lo que tú en determinado momento le has pedido al Señor, que quieres, que anhelas. Quizá le has dicho: Señor, te quiero servir mejor, quiero caminar contigo mejor, quiero estar más cerca de ti. Si lo haces de todo corazón, lo vas a llegar a tener, porque Él no se queda con nada, porque Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestro corazón. Y no es solo de palabrerías, no. Porque como Él conoce nuestro corazón, si lo hacemos con sinceridad, Él nos mira, porque Él nos ama. Él tiene misericordia de nosotros. Y entonces lo vamos a lograr. Pero busquemos caminar en integridad, amados. Porque dice la Escritura que solo los que caminemos en integridad, y eso se transfiere o se transforma en la palabra de santidad. Sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Procuremos la santidad. La palabra del Señor, ya leemos, dice que ya nos justificó. Ya nos justificó. Y ya nos glorificó. O sea, Él ya dio por hecho que tú y yo ya tenemos esa vestidura de la glorificación. La vestidura del nuevo hombre. Solo déjate que el Espíritu Santo termine de hacer la obra en ti y en mí. Dejemos que Él nos
termine de vestir para presentarnos delante del Señor. Porque dice que Cristo va a presentar a la amada delante de su Padre. Pero para eso tenemos que dejarnos vestir. Tenemos que dejarnos instruir. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor en esta noche. Creemos que la palabra es fiel, es verdadera, es poderosa para hacer cambios en nuestra vida. Poderosa para transformarnos, nuestros pensamientos, nuestros hábitos, corregir el rumbo de nuestra vida. Siempre tenemos que aprender cada día. Siempre hay algo que el Señor nos indica cada día en qué debemos mejorar, en qué debemos cambiar, y debemos procurarlo. El tiempo se está acortando. Los acontecimientos en el mundo están indicando cambios en las organizaciones mundiales. Esas son señales que el final para la iglesia de Cristo en la tierra es corta. Y nosotros debemos procurar estar preparados para ese día glorioso. A muchos cristianos que quizá no está firme, quizá le da miedo, pero no nos debe dar miedo, nos debe dar alegría, nos debe dar gozo, porque Él viene pronto. Si Él lo prometió, Él aparecerá por su amada. Aleluya. Padre que estás en los cielos, te bendecimos, Señor, esta noche preciosa que tú nos has permitido poder, Señor, entregar esta porción de tu palabra. Que la podamos, Señor, poner en práctica e ir buscando, Señor, mejorar nuestra vida espiritual. Si quizás, Señor, dentro de nosotros hay personas que aún no te conocen, que tengan, Señor, esa oportunidad de conocerte, de tenerte, de reconocer que tú eres el Señor de sus vidas, que pagaste en la cruz el precio de la salvación. Sí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, pedimos, Señor, por la familia de mis hermanos Montepeque Álvarez, por la familia pastoral, Señor, cúbrelos, llénalos de fuerza, de vigor, susténtalos, Señor, fortalécelos de tal manera. Sabemos que tú estás con ellos, tú los cubres en todo tiempo, en todo momento, en el nombre poderoso de Jesús. Por la vida de mi hermano pastor, Señor, llénalo de vitalidad. Extiende tu brazo de poder sobre él. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús clamamos. Se ha extendido tu brazo poderoso sobre su humanidad. Sí, Señor. Lo creemos por medio de la fe. Gracias, Padre. Gracias, Señor.
Amén. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.